Específicamente sobre trata de mujeres. Nos hizo un adelanto Julieta Núñez Tomás y ahora está aquí para el desarrollo de este tema, esta investigación. Así es, compañeros, es una investigación de Open Democracy que hizo la periodista Angelina de los Santos, que consta en dos notas en particular que se publicaron en esta página web. Una que habla de desaparecidas en Uruguay, 30 años de desidia estatal ante indicios de trata sexual, y otra que lo que demuestra es que el Estado uruguayo no blinda de la explotación sexual a menores bajo su amparo. Fue una investigación de más de un año que contó con muchísimas entrevistas a agentes oficiales del Estado, también a familiares de estas mujeres desaparecidas, a organizaciones sociales, a trabajadoras sociales, a las personas que están dentro de este panorama de desaparición y también de trata y explotación sexual, y que profundiza en particular en el caso de 9 mujeres desaparecidas, no solamente en Montevideo, pero principalmente en el oeste de Montevideo, y que muestra, según lo que puede recabar esta información, cómo son historias similares que se conectan con la posibilidad de que sean víctimas de explotación sexual o de trata. ¿Cuáles son estos casos? Bueno, algunos de ellos son muy conocidos porque las mujeres, las madres de estas mujeres desaparecidas y también otras organizaciones han venido desde hace años mencionándolo, como es por ejemplo el caso de Milagros Cuello, que recordarán que en 2016, a los 16 años, desapareció en Pando y desde entonces su madre la está buscando incansablemente. También hace hincapié en particular en un caso de 1994, Silvia Fregueiro, que desapareció con 28 años en Maldonado, hace 30 años que está desaparecida, y es una situación que muestra y detalla que estas omisiones y negligencias, en las que vamos a profundizar más adelante, se vienen desarrollando desde hace muchísimos años en nuestro país. Y después habla de 7 jóvenes del oeste de Montevideo que desaparecieron entre 2019 y 2022, que son Florencia Barrales, de 19 años, Gina Rodríguez, de 27, Yamila Esteves, de 20, Jennifer Gómez, de 19, Daniela Virginia Vera, de 22 años, Micaela Ramírez, de 21 y Tatiana Pintos, de 35. Todas ellas de barrios muy cercanos o incluso del mismo barrio y en poco tiempo. Exactamente, y todas con historias familiares y vinculares o de contexto social muy parecidos también. Y lo que también las une, y por esa razón fue que lo investigaron desde Open Democracy, es que cuando ellas dejaron de comunicarse con sus familias o dejaron de volver a su casa, las familias acudieron a la policía para denunciar estas investigaciones, y desde la policía les decían cosas como, por ejemplo, es una drogadicta, debe estar consumiendo por ahí, o se habrá ido con su novio, ¿no? Esto es algo que está muy presente y que habla de ese desamparo que tienen las familias que denuncian este tipo de casos. Recién decían, hablábamos o veíamos a María Sino del colectivo Donde Están Nuestras Gurisas, y ella decía que faltan abordajes y respuestas en Uruguay para tratar de cambiar esta situación, o por lo menos saber qué es lo que sucede. Ese es un ejemplo clarísimo. ¿Qué dicen desde el Ministerio del Interior? Bueno, esta investigación de Open Democracy también pone puntapié sobre eso, hace foco sobre eso, y de hecho entrevistó Angelina de los Santos a Juan Rodríguez, que estuvo al frente de la Dirección de Lucha contra el Crimen Organizado de Interpol, del Ministerio del Interior, que es quienes tienen el Departamento de Búsqueda y Registro de Personas Ausentes, y lo que dice es que hay desde 2020 un protocolo para investigar casos de personas ausentes, pero como no se ha capacitado a la policía, no se ha empezado a aplicar. Y además, en la vinculación entre personas ausentes, mujeres en particular, y la trata y la explotación sexual, lo que decía este jerarca es que no hubo ninguna mujer desaparecida que hubiera sido víctima de trata sexual, o que esa fuera la hipótesis de investigación entre 2020 y 2022. O sea, un montón de tiempo donde el departamento que se encarga de investigar estos casos no tiene la hipótesis de trata o de explotación sexual. ¿Y qué datos hay de esas desapariciones? Bueno, esta investigación de Open Democracy también releva algunos datos que voy a pasar a compartirles, que lo que muestra en realidad es la magnitud del problema al que nos enfrentamos y cómo año a año este problema se sigue acumulando, sobre todo en algunos casos en particular. Por eso vamos a empezar viendo, bueno, en la primera placa, cuáles son los números totales de denuncias que están registradas en el Ministerio del Interior. Entre 2020 y 2022, años en los que se centra esta investigación, hubo 14.402 personas denunciadas por sus familiares o por alguna persona como desaparecidas. De esas 14.000, 6.228 fueron calificadas dentro del Departamento de Búsqueda y Registro de Personas Ausentes como personas ausentes, es decir, personas que han estado desaparecidas en calidad de ausentes. Y
y las autoridades aseguran que un 99% de los casos se resolvieron. Pero acá hay un nudo que tiene que ver con ese 1% o 0,5 en realidad, que en algunos años 0,5, que habla de las dificultades de comprobar algunas desapariciones. Porque sí, es verdad, muchas de las personas que se denuncian como desaparecidas aparecen, pero en realidad esta problemática se mantiene en la gente que no desaparecieron, que capaz no es un número tan grande. Ahora vamos a pasar a ver cuáles son los casos que no se resuelven, pero que sí para esas familias es muy importante, aunque sea un número pequeño para el ministerio. Y además, lo que señalan las familias es que las organizaciones que están en este tema y que trabajan con las desapariciones, dicen que ese número que veíamos recién, que tiene que ver con las personas desaparecidas, es inexacto y que además subestima groseramente el peligro que enfrentan las mujeres en cuanto a la desaparición y a la ausencia permanente. Entonces, es importante saber que más allá de esos números, hay críticas de esos números, porque además el registro de personas ausentes está incompleto o desactualizado. Las familias tienen problemas para contactarse con la policía. A veces la policía no se contacta con las familias para pedir si pueden poner su número, y tampoco tenemos, como en otros países, por ejemplo, una alerta AMBER que permite habilitar un protocolo una vez que desaparece una persona. Pero nos vamos a concentrar en estos casos que están abiertos, y estos son los números. Hay 48 casos que están abiertos desde hace más de 10 años, 34 casos que están abiertos desde hace más de 5 años y 74 casos que están abiertos desde hace más de un año. Y esto, evidentemente, lo que muestran estos casos abiertos, y sobre todo en aquellos que tienen alguna vinculación posible con la trata y con la explotación sexual, es que seguramente detrás de esos casos hay negligencias y hay omisiones de la policía, y con eso sobre eso estuvimos hablando hoy con Angelina de los Santos. Se tienen que hacer 3 denuncias para que se empiece a investigar. Esto es algo que hasta hoy sigue sucediendo. O sea, hay muchas mamás, por ejemplo, de las chicas de Montevideo Oeste, que han denunciado que han tenido que ir una y otra vez a las comisarías y a su vez al Departamento de Personas Ausentes para denunciar que sus hijas están desaparecidas. Es más, estas madres realizaron una denuncia en conjunto después de darse cuenta de que no tenían avances las investigaciones policiales. Ahí tenemos una omisión, negligencia que data de 30 años, se sigue repitiendo. Lo mismo sucedió con el caso de Milagros Cuello, que por ejemplo su mamá, Nancy Baladán, tuvo que llevar la fotografía de su hija a las decenas de comisarías de Canelones tras constatar de que la policía no había compartido esa información. O sea, que las comisarías que estaban a menos de 10 kilómetros de su casa no sabían que su hija estaba desaparecida. Otra de las grandes fallas que encontramos fue que se extravían expedientes, se extravían testimonios. Por ejemplo, en el caso de Milagros, las grabaciones de la plaza de Pando, que fue el último lugar donde a ella se la vio, se perdieron, no están. Las pericias que se realizaron a su teléfono celular aparecieron años después de que ella desapareció, y tampoco fueron incluidas al expediente, no se realizaron identikits. Bueno, estas negligencias deben generar todo tipo de sentimientos y sensaciones feas en esas madres que ya están atravesando la peor de las situaciones, pero además las hacen continuar una búsqueda en soledad. Y eso las expone, Nati, a muchísimos peligros. Hay casos de madres que han investigado, que han seguido pistas, datos en lugares peligrosos, con personas peligrosas, porque podrán imaginarse que si estamos hablando de trata y explotación sexual, son personas que están vinculadas al crimen organizado, incluso con ejemplos de amenazas de muerte, amenazas con armas. Y esto lo que hace es dejarlas en un desamparo total, que las expone a situaciones aún más que delatan esta ausencia del Estado. Muchas gracias, Juli, y hasta el próximo informe. Gracias a ustedes. Muchas gracias.